¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Edson Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos de inmediato a repasar los titulares de esta jornada. En Puerto Rico, la cuarentena establecida para evitar el contagio del coronavirus impactará aún más la economía de la isla caribeña y los más afectados son los comercios y los trabajadores. Y en contexto vamos a revisar los planes de privatización sobre las empresas estatales y de la entrega de recursos naturales que pretende llevar a cabo el gobierno de facto de Bolivia. Principales índices bursátiles de Wall Street registraron una caída este viernes después de que Estados Unidos se convirtiera en el epicentro del COVID-19. Entramos de inmediato en materia. En cuarentena establecida en Puerto Rico para evitar el contagio del coronavirus impactará aún más en la economía de esta isla caribeña que viene arrastrando una abultada deuda externa y recortes sociales para ajustarse a las peticiones de la Junta de Control Fiscal. Un informe preliminar de la firma Estudios Técnicos destacó que las medidas de cuarentena provocarán pérdidas por 2.700 millones de dólares de manera directa. Pero agregan que las pérdidas indirectas para la economía pueden llegar a 5.800 millones de dólares. La estimación de la firma, que ya anticipaba la extensión del periodo de cuarentena hasta el 12 de abril, advierte que si el virus sigue expandiéndose entre la población de Puerto Rico y Estados Unidos, el impacto sobre la economía será mayor. Por otra parte, según datos del Departamento del Trabajo, las reclamaciones iniciales al seguro por desempleo alcanzaron las últimas 2 semanas niveles históricos debido al cierre de los comercios. Durante la semana pasada se recibieron 23.329 reclamaciones y hace 15 días se habían recibido solo 1.172. Y en República Dominicana las empresas han solicitado la suspensión directa del contrato de los trabajos. El Ministerio de la Cartera Laboral, Winston Santos, este es el ministro, informó que alrededor de 1.963 empresas han pedido dicha suspensión y que las solicitudes van en ascenso, colocando en riesgo a unos 35.732 trabajadores. Esto se está realizando a través del formulario presente en la página web del Ministerio de Trabajo y allí los empresarios indican su situación. Asimismo, Santos expresó que si los ministros de Economía y Hacienda, junto al sector privado y sindical, trabajan en definir las medidas de auxilio que fomentará el Ejecutivo para los trabajadores y también para las empresas, sabiendo que los sectores más afectados son el turismo y el comercio. Las medidas serán presentadas por el Ejecutivo en los próximos días. Igualmente, el gobierno estima que el sector informal se verá beneficiado por el subsidio de la tarjeta Solidaridad. Y los economistas en Uruguay están advirtiendo que los planes de ahorro fiscal del gobierno no podrán implementarse por las consecuencias económicas que va a provocar el coronavirus. Los planes de ahorro fiscal que tenía el gobierno de Luis Lacalle Pou apenas asumir no podrán ser ejecutados en esta etapa. Menos de un mes atrás, cuando asumió su cargo la nueva ministra de Economía, Azucena Arbeleche, decía que ahora comenzaría el ahorro en el Estado. Generar ahorros en el gasto del Estado. Estos ahorros empiezan a partir del día de hoy, porque para ser más eficientes no se necesitan ni cambios institucionales ni ninguna ley. Adicionalmente, en los próximos días, el Poder Ejecutivo estará enviando al Parlamento un proyecto de ley de urgente consideración. Pero la crisis económica y social desatada con la llegada de la pandemia del COVID-19 dio por tierra con los planes del gobierno. Ahorrar en el Estado ahora se hace imposible.
Algunos economistas de izquierda sostienen que la repercusión económica de la pandemia será enorme. Pues yo creo que va a haber un efecto económico de caída, va a haber un efecto fiscal, porque va a haber menos recaudación, sea porque hay menos actividad, sea porque el Estado ha decidido, hasta ahora poco, pero seguramente pueda decidir más, renuncias fiscales, digamos, de algunos tributos o aportes previsionales, ¿no? O sea que efectivamente va a haber un efecto económico. Y en estas condiciones, entonces, cuando miles de trabajadores están perdiendo su sustento y la viabilidad de miles de empresas está en duda por el paso del coronavirus, los planes de ahorro deberían quedar de lado por un buen tiempo. A esos planes de reducción importante del déficit fiscal que tenía el gobierno que asume el 1 de marzo quedan descartados por el momento. Si uno mira a todos los países, tanto de la región como a nivel europeo y de todo el mundo, están tomando medidas de carácter expansivo para hacer frente a la situación. Todos los países han relajado sus metas de déficit fiscal, sus reglas fiscales, para hacer frente a esta situación con medidas de carácter expansivo. La responsable de la conducción económica del Uruguay aseguró en una entrevista reciente que la realidad económica derivada del paso del coronavirus solo postergó la decisión unos meses, pero finalmente hay que ahorrar para equilibrar las cuentas. Una decisión que, visto el panorama, creará mucho más problemas que soluciones. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. La petrolera brasileña Petrobras anunció una serie de medidas para enfrentar y mitigar los riesgos de la crisis sanitaria por el coronavirus. La petrolera anunció la reducción del 30% del salario de su consejero delegado Roberto Castello y de los directivos, así como la disminución del 50% de sus trabajadores de guardia parcial para los próximos 3 meses. Esto con el objetivo de fortalecer su solidez financiera empresarial. Las medidas se toman debido al fuerte descenso en los precios y la demanda de los productos petroleros como el diésel, la gasolina, el combustible para aviones a nivel global. Entre otras medidas económicas, se realizará el desembolso de líneas de crédito por 8.000 millones de dólares y otra por 3.500 millones de reales. También reducirá sus costos operativos por 2.000 millones de dólares y de recursos humanos en un total de 2.400 millones de reales. También el aplazamiento de contratos de nuevos materiales de construcción por un lapso de 90 días y reducirá inversiones previstas para este año de 12 millones de dólares a unos 8.500 millones de dólares. El Instituto Nacional de Mujeres en Costa Rica exhortó a los diputados a considerar la obligación del Estado de garantizar el derecho a la pensión alimentaria a la población en el contexto de la emergencia nacional derivada por el coronavirus. La entidad señala que entre las iniciativas de ley presentadas por los legisladores aparecen unas que buscan modificar la norma que regula las pensiones alimentarias. Asegura que lo que se debe tomar en consideración es el compromiso del Estado en garantizar el derecho a miles de niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad a contar con alimentos y preservar su salud y su vida. En consecuencia, las defensoras de las mujeres instan al gobierno a buscar alternativas justas debido a las afectaciones económicas provocadas por la pandemia del COVID-19. En esta nación centroamericana, las mayorías han perdido sus trabajos y también sus salarios y, por tanto, se les dificultará cumplir con el pago de esas pensiones alimentarias. Y fíjense que Argentina ya recibió ayuda humanitaria desde Cuba para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Esta información la vamos a revisar de inmediato. La titula así nuestra casa televisiva, www.telesurtv.net. Dicen lo siguiente: las acciones conjuntas fueron gestionadas a través de las embajadas de ambos países que lograron levantar un puente aéreo para traer de regreso a 1.500 argentinos a su país tras quedar varados por la crisis del coronavirus. El primer vuelo de evacuación sanitaria de la Aerolínea Cubana de Aviación llegó a Buenos Aires este viernes. De acuerdo con el embajador argentino en el país caribeño, Javier Figueroa, el próximo vuelo tendrá lugar el 29 de marzo. Cuba envía una brigada de 500 médicos a la provincia de Buenos Aires por pedido del gobierno de Axel Kicillof. Se trata entonces en su mayoría de emergentólogos y terapistas que llegarán en los primeros días de abril. De los planes de privatización que pretende impulsar el gobierno de facto de Bolivia, vamos a hablar al regreso de esta primera pausa.
En Bolivia, el gobierno de facto conducido por Yanine Áñez mantiene entre sus planes llevar adelante un plan de privatizaciones sobre las empresas estratégicas. Estos argumentos del gobierno golpista están girando en torno a supuestas pérdidas económicas de la administración del gobierno legítimo de Evo Morales. A continuación vamos a poner a su disposición un trabajo de investigación que realizó al respecto la agencia latinoamericana Prensa Latina. De acuerdo a la agencia Prensa Latina, supuestos hechos de corrupción, poca liquidez y pérdidas económicas millonarias son parte de los argumentos del gobierno de facto en Bolivia para justificar los planes de privatización de las empresas estratégicas nacionalizadas. En la lista figuran la planta de urea y amoníaco de Cochabamba, que cuenta con una inversión de $976 millones, junto a la estatal boliviana de aviación, y la empresa azucarera San Buenaventura, que fueron puestas al servicio del pueblo por el gobierno de Evo Morales y ahora están en peligro. De acuerdo al actual Ministerio de Hidrocarburos del régimen golpista, el complejo petroquímico es deficitario y decidió paralizarlo, aunque no precisó las presuntas pérdidas en sus 2 años de operación. Desde su puesta en funcionamiento en septiembre de 2018, marcó el inicio de la comercialización de urea boliviana en el mercado interno y externo, vinculado a la industrialización del gas. Pese a las supuestas pérdidas denunciadas por el gobierno de facto, la estatal YPFB obtuvo ganancias de $70 millones por las ventas de más de 200 toneladas métricas del fertilizante a clientes internos en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, y en el extranjero, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en 2019. Dicho proyecto permitió que Bolivia pasara de ser un país importador a exportador de urea, además de duplicar su producción agrícola y contribuir a la seguridad alimentaria y mejorar los rendimientos de los cultivos. Esta investigación indica que la crisis económica que actualmente enfrentan las empresas estatales en Bolivia por la incapacidad del gobierno inconstitucional para mantenerlas y su campaña para desacreditar los logros de la administración de Evo Morales son rechazados por el movimiento al socialismo, el MAS y organizaciones sociales. El trabajo de investigación de la agencia informativa Prensa Latina devela que el partido político Movimiento al Socialismo, MAS, rechaza la actual crisis económica que enfrentan las empresas estatales en Bolivia por la incapacidad del gobierno de Yanine Áñez para mantenerlas. En ese contexto, el diputado por el MAS, David Ramos, reafirmó en febrero pasado que con la nacionalización, el Estado ejerció de manera soberana sobre los recursos naturales. Asimismo, dijo que el actual Ejecutivo quiere demostrar que el proceso de nacionalización ha sido un fracaso, razón por la cual, según Ramos, plantean una política económica social del neoliberalismo. Por su parte, la Central Obrera Boliviana se declaró el pasado 5 de marzo en emergencia ante los despidos injustificados, la inestabilidad política y la posible privatización de las empresas estratégicas que quiere aplicar el gobierno de Áñez. La COP también expresó su rotundo rechazo al supuesto déficit de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Entel y de la Boliviana de Aviación. La administración de Áñez busca acabar con los logros del gobierno legítimo de Evo Morales, tales como el Decreto Supremo 28.701, Héroes del Chaco, que nacionalizó los recursos naturales a favor del pueblo boliviano y reactivó a YPFB como la entidad más importante del país. De lograr dicha acción, el Ejecutivo de Áñez podría privatizar las empresas estatales estratégicas de la nación. Recordemos que entregar las compañías del Estado boliviano al capital extranjero ha hecho mucho daño. Un estudio de una comisión mixta de investigación del proceso de privatización y capitalización de empresas estatales reveló en febrero de 2019 a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia que la enajenación de 157 de las 212 empresas existentes de 1985 a 2005 es un poco más de la mitad del Producto Interno Bruto de 2018, que alcanzó los $40.000 millones.
Y el equipo de investigadores de este medio de comunicación concluyen que el regreso de la privatización parece inminente de la mano de un gobierno golpista. Las acciones están concentradas en la persecución política, el enriquecimiento de una minoría y entrega de los recursos naturales nacionalizados a las grandes transnacionales. Sostienen que las pérdidas ya se contabilizan y permanecen en programas sociales y del pago de incentivos económicos, sectores vulnerables, sustentados por el Decreto Supremo 28.701, denominados héroes del Chaco, que hizo dueño al pueblo boliviano de sus riquezas, serán motivo para otra investigación de enajenación en el futuro. La caída de los índices en Wall Street es nuestro tema a desarrollar al regreso de esta segunda pausa. Los principales índices bursátiles de Wall Street registraron una fuerte caída en la apertura de este viernes, después de que Estados Unidos se convirtiera en el país con mayor número de infectados con el coronavirus, el COVID-19. Los principales índices, como el Dow Jones, registró una caída de 4.2% y el S&P 500, el barómetro de las 500 principales acciones de los Estados Unidos, bajó 3.9%. Mientras que el Nasdaq Composite, compuesto mayoritariamente por empresas de tecnología, cayó 3.8%. El desplome se registra después de que los Estados Unidos, con 82.000 casos positivos, se convirtiera en el país con el mayor número de infectados con el coronavirus en el mundo el pasado jueves, explicando que la causa por la que Estados Unidos pasó a encabezar esta lista. El mandatario estadounidense sugirió que esto se debe a la gran cantidad de pruebas que han realizado en su país. Sumamos otra información de los Estados Unidos. Donald Trump dijo que su administración proporcionará más información la próxima semana sobre cómo hacer para que los estadounidenses vuelvan a trabajar en medio de esta crisis del coronavirus. El mandatario dijo que hablarán con grandes profesionales sobre las fechas para los que ciudadanos del país vuelvan a regresar a sus puestos de trabajo. Recientemente, el mandatario estadounidense dijo que quiere que la economía de este país vuelva a la actividad normal para la Semana Santa. Sin embargo, los números de casos de coronavirus van en incremento y este viernes se reportaron más de 92.000 contagios. La pandemia también ha provocado un aumento en la tasa de paro. Recientemente, el Departamento de Trabajo de este país informó sobre el número récord de solicitudes de desempleo, situado en 3.28 millones. El número rompe la marca de todos los tiempos de 695.000 registrados en octubre de 1982. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo que la economía global ha entrado en recesión, que a su juicio es igual de mala o incluso peor que en 2009, después de la crisis financiera mundial. Georgieva ha expresado una preocupación particular de los mercados emergentes, que están viendo un impacto en la reducción de la demanda de sus exportaciones y han sufrido salidas de capital de más de 83.000 millones de dólares en las últimas semanas. Además, indicó que los mercados emergentes necesitan asistencia por un total de al menos 2.5 billones de dólares, ya que sus recursos internos son insuficientes para enfrentar la crisis y muchos ya tienen grandes deudas. En este contexto, la responsable del FMI ha asegurado que los países deberían tomar medidas de respuesta e indicó que hasta la fecha el FMI ya ha recibido las solicitudes de financiamiento de emergencia de más de 80 países. La oficina del primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, emitió un comunicado para manifestar que su país no acepta el borrador de las propuestas para el estímulo financiero preparado por la Unión Europea. En este contexto, Conte puntualizó que se necesita reaccionar con instrumentos financieros innovadores para salir de la emergencia económica lo pronto posible.
Conto además afirmó que Roma no acepta los borradores de propuestas porque son demasiado tímidos. Los 27 líderes del bloque europeo celebraron el pasado jueves una videoconferencia sobre la situación provocada por el brote del coronavirus, pero no lograron consensuar la utilización del Fondo de Rescate de la Eurozona y el Mecanismo Europeo de Estabilidad, todo esto para proporcionar a los países una línea de crédito. En última instancia, encargaron a sus ministros de finanzas que trabajen en los detalles de la misma en las próximas 2 semanas. Y la Organización Mundial del Turismo, la OMT, informó que la industria sin chimeneas dejará de percibir importantes ingresos este año debido al coronavirus. El organismo señaló que el sector turismo a nivel mundial dejará de percibir este año unos 410.000 millones de ingresos a causa del coronavirus. La OMT estimó que las llegadas de turistas internacionales en el mundo caerán entre un 20 y un 30% respecto a 2019. La OMT también indicó que el turismo es uno de los sectores económicos más afectados por la pandemia y sin embargo está unido para ayudar a afrontar la actual emergencia sanitaria. El organismo de Naciones Unidas además señala que cerca de los 80% del sector turístico está compuesto por pequeñas y medianas empresas y el turismo ha estado a la cabeza en la generación de empleo y otras oportunidades para mujeres, jóvenes y comunidades rurales. El Ministerio de Energía ruso advierte que recortará producción de la OPEP+, que sería insuficiente. Vamos a revisar esta información que la titula así el portal Sputnik. Tienen allí en su pantalla la referencia, dice lo siguiente: un recorte de la producción de petróleo en el marco de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios independientes, acuerdo OPEP+, sería insuficiente para equilibrar el mercado de crudo a la luz de la situación actual del coronavirus. Esto lo advirtió así el viceministro de Energía ruso, Pavel Sorokin. Asimismo, insistió en involucrar los esfuerzos para estabilizar el mercado de otros países no incluidos en la OPEP+. Según las estimaciones de Sorokin, otros países productores de petróleo, de todos modos, se verían obligados a reducir su producción. El funcionario ruso opinó que para finales del año en curso, el precio del petróleo será superior a los niveles actuales, aunque mucho depende de la situación relacionada con la pandemia. Vamos a ver cómo están cotizando los indicadores petroleros al cierre de esta jornada de hoy viernes. El barril de petróleo intermedio de Texas, WTI, $21.40 el barril, pierde 7.08%. Sumamos Brent de referencia en Europa, se ubica en 24.61 dólares el barril y pierde 7.10%. La cesta venezolana, 112.80 yuanes y tiene una baja de 25 yuanes al cierre de esta semana. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que sigan nuestras redes sociales. A todos muchas gracias y feliz fin de semana para todos.